Hola, muy buenas y bienvenidos a Raichu Noticias Pokémon y Leaks TV Uruguay. Yo soy Kevin y comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la filtración de uno de los tantos borradores que tiene de Pokémon Company para cada episodio y que pudo haberse aprobado o no dependiendo de las decisiones que haya tomado de Pokémon Company hace un tiempo atrás. Porque recalco, este es uno de los tantos borradores que usa de Pokémon Company para tener una idea para sus capítulos y que en este caso trata del final del anime Pokémon Horizontes. Si en todo caso esto sí se aprobó, lo veremos de acá a un año cuando se emita el capítulo final del anime Pokémon Horizontes de la novena generación de Pokémon. O en todo caso pudo no haberse aprobado y Pokémon Company tiene otro final preparado para el anime de Pokémon Horizontes. Habrá que esperar a ver qué sucedió. Pero sí, esta filtración viene de una fuente confiable, pero veremos qué pasa. Y como yo digo acá, ha surgido una posible filtración del anime Pokémon Horizontes que hay que tomar con precaución, porque pudo sí haberse aprobado para el episodio o no. Veremos qué pasa. Si puede cumplirse o no dependerá si se modifican algunos eventos o no, pero el filtrador tiene cierto porcentaje de aciertos y veracidad. Iré desarrollando todo en el hilo de abajo, que veremos a continuación. Y bueno, antes de continuar, ¿ustedes qué piensan acerca del final de Pokémon Horizontes? ¿Creen que este borrador fue aprobado y el capítulo fue hecho? ¿O en todo caso que el capítulo no fue aprobado y tiene preparado otro final para el anime de Pokémon Horizontes, de Pokémon Company? Déjanos saber en la caja de comentarios. Pero bueno, vamos allá. A partir de aquí comenzamos a leer el texto del filtrador y analizarlo. Comienza diciendo lo siguiente. Primero que nada, me gustaría decir que la situación de la empresa no es favorable, desde los recortes presupuestarios hasta la caída del índice de audiencia en redes sociales principales y la televisión. ¿Qué te quiere decir el filtrador con esta primera frase? De que uno, el índice de audiencia en la televisión ha decaído, sí, porque la gente ya ve el contenido no en la televisión, sino en redes sociales y principalmente en Netflix, Amazon Prime Video y YouTube, que son las principales redes sociales donde Pokémon sube su contenido. Bueno, también hay que destacar lo siguiente, y es que cada vez menos la gente ve la televisión, y eso es una realidad que hay que aceptarlo. Sí, hay que destacar de que Pokémon Company le interesa muchísimo el rating de TV Tokio, pero hay que aceptarlo de que ya la audiencia en la televisión va decayendo desde hace ya varios años atrás. Desde que Netflix en el año 2010 impulsó el contenido multimedia en plataformas. Y bueno, también hay que recalcar de que en las plataformas ha decaído las vistas de Pokémon porque ya no es lo mismo para la gente. Obviamente, después de cerrar la etapa de Ash Ketchum de Pueblo Paleta y su Pikachu, la gente como que cerró una parte de su vida al ver que se hizo campeón mundial. Pero también hay que destacar lo siguiente, de que Liko no es tan llamativa como protagonista del anime de Pokémon y eso hizo que la audiencia en TV Tokio haya decaído. Por otra parte, las vistas en redes sociales se refiere a que Pokémon ya no es tan visto en YouTube. Sí, las vistas del anime de Pokémon Horizontes han decaído en YouTube después de los primeros dos capítulos, que fue un especial de una hora. Hay que recalcar también de que Pokémon Horizontes no supo llenar ese vacío de Ash y a su vez no supo atrapar a los más jóvenes, o sea, a los niños. Ya que los que consumimos Pokémon, obviamente somos los adultos que le compramos las cosas a los niños, ¿verdad? Y ya no hay tanto esa demanda de los niños y somos más los grandes que consumimos Pokémon indirectamente, obviamente, aunque la marca va dirigida a los niños, hay que recalcarlo. Por otro lado, hay que recalcar de que sí,
el anime actual de Pokémon Horizontes tiene recortes de dinero, o sea, del presupuesto. Sí, los recortes se notan en la fluidez de las batallas que ahora son más estáticas y te ponen imagen PNG cada 30 segundos, como lo vimos en los últimos capítulos, y sí se nota el bajón de la animación y del dibujo, o sea, de la fluidez y movimiento, además de el arte del dibujo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este primer punto? Pasamos al siguiente. También quiero añadir un punto más a este análisis, y es que en la red social X, ustedes saben que Anipoke tiene su cuenta oficial, Anipoke PR, en Japón. Pues esa cuenta tiene más de 1 millón de seguidores y actualmente la comentan 5, 6, 12 personas. Y sí, he notado que desde el año 2023 las interacciones de los japoneses y del público de Occidente que ve esa cuenta oficial del anime de Pokémon ha decaído las interacciones. Y a eso se refiere también con que la audiencia en redes sociales ha decaído, no solamente en el canal oficial de YouTube de Pokémon, sino que también en la cuenta oficial de X, ex Twitter, del anime principal de Pokémon, AnipokePR. Y sí, es una lástima porque ya no es tan llamativo interactuar semana a semana con Pokémon en X para la gente, aparentemente. Y por eso ya casi nadie comenta. Literalmente somos 5 gatos locos que comentamos en la cuenta oficial de X de AnipokePR. Pero es una lástima. Pasamos al siguiente punto ahora sí. Pasamos al punto 1.5, que dice: esta información se basa en el resultado de la tercera reestructuración de guión realizada por el director creativo. Sin embargo, los 2 capítulos restantes fueron descartados después de decidirse de que el ICO debía terminar en una sola generación. ¿Qué nos quiere decir acá el filtrador? De que el guión de la serie Pokémon Horizontes sufrió 3 cambios generales, lo cual es un caos. Y de aquí que ahora pensemos de que la dirección de Pokémon Horizontes sea caótica y sin rumbo. Yo debo reconocer de que las primeras 4 temporadas, desde el capítulo 1 hasta el 89 de Pokémon Horizontes, sigue una muy buena estructura, aunque recortada en su historia principal, sigue siendo muy buena. Pero a partir del final del capítulo 89 en adelante, comenzaron las reestructuraciones. La primera fue en el salto de tiempo. Nosotros sabemos por el Teralic de que el salto de tiempo iba a ser de 2 años, pero que terminó siendo de 1 año. O sea, Annie Poker recortó el tiempo a la mitad, literal. Segundo, ¿cuándo fue la segunda reestructuración? A la mitad de megavoltaje, después del capítulo 100, ahí fue la segunda reestructuración, que se siente un decaimiento en la historia, literalmente, desde el capítulo 101 hasta el 111. Lo cual uno piensa, tras ver megavoltaje en sus 2 partes, de 11 capítulos cada una, para un total de 22, la primera parte se siente diferente a la segunda, en las batallas y en el guión. Iban con calma, pero después perdieron el rumbo, lo cual se nota que quisieron apresurar un clímax con Spinel en la segunda parte. Y eso fue malo, literal. Fue mal llevado. Por otra parte, ¿cuándo es la tercera reestructuración? Bueno, aquí viene. Y es para el final de Pokémon Horizontes. Que en un principio creo que tenían la idea de que el ICO continuase en la siguiente generación. Pero que decidieron terminarla en esta misma generación. Ya que uno ve que no resultó en su primera parte de 89 capítulos. Y que después ya vimos que no saben llevar el rumbo y han notado que la audiencia ha decaído. Incluso ya no hay sponsors
en los últimos 10 segundos de cada avance de cada capítulo. Lo cual uno piensa y analiza. Ok, los sponsors han bajado la inversión en Anipoke. No la han retirado, simplemente la han reducido. Han reducido el dinero presupuestario que las empresas aportan a Anipoke, lo cual se nota en la animación de las batallas ahora mismo y en parte del guión también, lo cual es una pena. Pero bueno, ahora vamos a hablar en el siguiente punto de los capítulos finales que sí fueron aprobados y que hay uno que aparentemente no había sido aprobado hace un tiempo atrás, porque recuerden de que esta información viene con retraso, ya que esto es de hace mucho tiempo atrás, hay que tener en cuenta. Continuamos con el punto 2. Punto 2. Con la finalización de los últimos 3 capítulos, comparto los fragmentos más importantes que puede rescatar. Sé que se pueden guardar en 4chan y que eventualmente podrían ser eliminados por la Policía Cibernética Internacional, pero al menos la mayoría de las personas pueden opinar, se refiere. Y bueno, aquí, ¿qué nos dice el filtrador? De que obviamente va a compartir fragmentos acerca de lo que se podría venir en el final de Pokémon Horizontes, pero que a su vez decidió no compartirlo en la red social de 4chan, puesto que eventualmente sería eliminado, pero que compartió en otros sitios de internet. Bueno, continuamos con la 2.5. Y que obviamente las personas tienen derecho a opinar acerca de esta información, se refiere. 2.5. Deberían poder especular sobre ellos. No digo que todos lo reconozcan como la verdad, pero espero que valoren mi trabajo y la información que recopilamos hace muchos años. Aquí el filtrador te dice de que ustedes son libres de creerlo o no toda la información que va a compartir ahora mismo acerca de los 3 últimos capítulos, lo cual obviamente cada uno es libre de creerlo o no. Pasamos a lo siguiente. A partir de aquí tenemos detalles del borrador acerca de los 3 últimos capítulos de Horizontes, que recuerden de que esto puede cumplirse o no dependiendo de la decisión que haya tomado Anipoke hace mucho tiempo atrás. Comenzamos. Punto 3. El antepenúltimo capítulo se centra en la derrota de Spinel, donde Liko gana un combate de 2 versus 2, usando su Pokémon representativo, o sea, Meowscarada. Como resultado, el Umbreon de Spinel es derrotado en el laboratorio, pero lo más importante es que esta derrota lleva a Liko a descubrir los archivos y experimentos realizados sobre los Pokémon. Esta parte probablemente sea censurada en el anime debido a la crueldad hacia los Pokémon. Como siempre, los diseñadores suavizarán la escena eliminando la idea original, pero el propósito se mantendrá intacto. Otro punto a destacar es que Spinel cae en la locura debido a su propia cosecha. No revelaré los detalles, pero este antagonista no volverá a aparecer jamás. Bueno, ¿a qué se refiere el filtrador con este punto? De que Liko se verá involucrada en algo horroroso tras derrotar a Spinel. Y es que va a descubrir todos los archivos de los experimentos que hacía Spinel con el Rakurium y que hacía sufrir tanto a los Pokémon como a las personas. Pero lo más importante aquí es que el Rakurium era malísimo para la salud de los Pokémon y que los debilitaba. También provocaba el envejecimiento rápido de la vegetación, ustedes recuerdan. Pero lo más importante aquí es que hacía que los Pokémon sufriesen y que pudieran incluso morir. Y bueno, Liko va a descubrir todo eso tras derrotar a Spinel. Obviamente, Spinel caerá en la locura y no volverá a aparecer jamás este antagonista. Posiblemente sea arrestado, por lo cual lo veo bastante bien. ¿Ustedes qué opinan acerca del punto 3?
Ahora continuamos con el punto número 4, que es el penúltimo capítulo de Pokémon Horizontes según este borrador. Dice, el siguiente capítulo es el final donde se describen los viajes de cada protagonista y cómo quedó el mundo después de que Liko acabase con Spinel. Fried sigue las enseñanzas del abuelo de Roy y trata de convertirse nuevamente en un profesor Pokémon. Bueno, este capítulo aparentemente va a ser una reflexión de cada protagonista, de su viaje y de cómo ha evolucionado cada uno desde el primer capítulo hasta el último. Y obviamente Fried aparentemente se va a convertir en un profesor Pokémon. Aquí el filtrador es bastante claro. 4.5. Y en un momento dado, el Capitán Pikachu permanece en el viaje de Roy, mostrando una emotiva despedida. Aquí nos dice de que Capitán Pikachu va a continuar viajando con Roy en una aventura detrás de cámaras, donde veremos una emotiva despedida entre Capitán Pikachu y Fried, ya que van a tomar caminos por separado, lo cual está bien, ya que a Capitán Pikachu le gustan las batallas, y si Fried va a ser un profesor Pokémon y va a estar encerrado en un laboratorio, no es lo que Capitán Pikachu quería en un principio, ya que él le gusta muchísimo batallar contra otros entrenadores. Y también hay que recordar de que ha estado tanto tiempo con Roy que quizás Capitán Pikachu quiere fortalecerse al lado de Roy. Y obviamente Fried va a aceptar esto como profesor Pokémon. Ahora pasamos a el último capítulo. Punto 5. Dice, el capítulo final es el más grandioso hasta ahora. Sin embargo, en el momento de esta carta, es el único capítulo que todavía no ha sido aprobado y está en espera de serlo. Liko se embarca en una aventura, participa en un torneo Pokémon y es reconocido por algunos niños. O sea, aquí lo que nos dice este primer punto capítulo es que Liko ya es famosa y que va a ser reconocida por algunos niños debido a lo que logró tras derrotar a Spinel y a los exploradores, y que pudo desbaratar a Spinel en sus planes de dominar el mundo con el Rakurium, lo cual está bastante bien y es una forma, diría, diferente de hacerse famoso, literalmente, ya que Liko quizás de una entrevista de lo famosa que es junto a los aeronautas de la tacleada de Voltios en Ascenso, ya que recordemos que gracias a Spinel los aeronautas de la tacleada de Voltios en Ascenso se hicieron famosos, pero de mala manera, incriminándolos por los hechos en Rakua, y que ahora ellos son los héroes tras derrotar a Spinel, me parece curioso. Pero sí, es una forma bastante distinta de Liko hacerse famosa en todo el mundo. Gracias a Spinel, en todo caso, porque les dio mala fama a los aeronautas de la tacleada de Voltios en Ascenso. Pero ahora que Spinel fue desbaratado, ahora los buenos son los aeronautas. Y que en un principio eran los buenos en sí, los aeronautas de la tacleada de Voltios en Ascenso. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este punto? Ahora pasamos al punto 5.5, que dice, en ese momento Ash Ketchum aparece y le pregunta cómo llegó hasta allí. Liko se sonroja un poco y debido a su incomodidad en situaciones sociales, no sabe cómo reaccionar y se siente completamente perdida. Finalmente convocan al campeón Ash para la batalla. ¿Qué nos dice este punto? De que el protagonista de la serie anterior, Ash Ketchum de Pueblo Paleta, con la protagonista actual, Liko, se conocerán finalmente en una situación donde podrán intercambiar diálogos un par de minutos, quizás 2 o 3 minutos, pero que esto me recuerda a cuando Ash en Pokémon Viajes interactuó con Serena un par de minutos y está, terminó ahí lo de Serena. También me recuerda a Yu-Gi-Oh! Ustedes recuerdan que en Yu-Gi-Oh! GX, que era la continuación de Yu-Gi-Oh! La serie original, el protagonista Jaden se encontró con el anterior protagonista, que era el faraón,
Yugimoto Trampas Locas, como lo conocemos cariñosamente, o Yugimoto, literal, donde tuvieron un duelo. Y otro ejemplo sería Digimon, donde en varias ocasiones los protagonistas de la nueva serie se encontraron con los protagonistas de la serie anterior y interactuaron en capítulos completos, incluso. Muchas veces Digimon Adventures y Digimon Adventures 02, los protagonistas la pasaban ahí random, pero en Digimon 02 o Digimon Adventures 02, los protagonistas de la nueva serie interactuaban con los de la primera y muchas veces tenían picnics y eventos random para interactuar donde en Digimon 02 los protagonistas de la serie anterior ayudaban a los nuevos, que tenían algunos problemas. Y era un poco para fanservice, había que decirlo, ¿no? Pero eso se repitió en más de una ocasión en Digimon. Ahora, ¿les gustó en su momento que los de Digimon Adventures interactuaran con los de Digimon Adventures 02? A mí sí. O en el caso de Yu-Gi-Oh! Que Shaden de Yu-Gi-Oh! GX, el protagonista, interactuara con el anterior protagonista, que era el faraón, literal, el Yugi Trampas Locas. Y bueno, pasamos al siguiente punto. También hay que destacar de que posiblemente Liko participe en un torneo en el final de la serie, donde quizás ahí tenga que enfrentarse a Ash Ketchum o no. No lo sabemos, porque esto puede haber cambiado, literalmente. Pasamos al siguiente punto que puede ser confundido por muchos, y es el 5.6 que dice, y Liko descubre quién es, y por supuesto aparece el familiar to be continue o continuará en español. Aquí lo que nos dice este punto es que Liko va a descubrir qué quiere hacer en la vida, cuál será su objetivo. Sí, no es la típica protagonista que te dice qué quiere ser al principio de la serie, sino que es la protagonista que te dice qué quiere ser en el final de su generación, literalmente. En el último capítulo sabremos qué es lo que quiere hacer Liko y descubre su sueño, aparentemente. Pero bueno, además nos dice de que aparecerá el continuará, o sea que esta historia continuará quizás con otro protagonista, pero que será la continuación de la nueva era de Pokémon, donde en cada generación haya un nuevo protagonista. Y quizás Liko pueda aparecer más adelante, al igual que Roy, hay que tener eso en cuenta. Pero bueno, ustedes, ¿qué opinan acerca de este punto? Y finalmente llegamos al punto 6, que dice, tengan en cuenta que esto es el borrador filtrado del anime principal de Pokémon Horizontes. O sea, esto hay que tomarlo con precaución, porque esto es uno de los tantos borradores que tiene Pokémon Company para cada capítulo. Y en cada capítulo hay unas cuantas ideas que se descartan y otras que se toman en cuenta. Así es, en cada capítulo obviamente hay más de un borrador para este guión. Y tengan en cuenta de que esto pudo haber cambiado. Así como ustedes recuerdan el Teralic, donde se decía de que el salto de tiempo era de 2 años, pues finalmente fue de un año. Y sí, las cosas pueden haber cambiado de aquí hace un año atrás. Y de aquí hace un año atrás tenían otras ideas mejores que esta quizás para implementarlas en el capítulo final. Pero habrá que esperar si esto es real, lo sabremos de aquí a cuando se revelen los últimos capítulos de Horizontes y sean emitidos. Pero sí, ustedes, ¿qué opinan acerca de todo esto que se ha filtrado en redes sociales, literalmente? La verdad, es prometedor este borrador, pero es una de las tantas ideas que Pokémon Company pudo haber aprobado o no, para hacer el capítulo final. Que obviamente el guión ya está terminado de la serie, hay que tener en cuenta, y están avanzando ya en la 10ª generación. Que hay que recalcar esto. La 10ª generación de Pokémon viene trabajándose desde el año 2021, o sea que ya tiene harto trabajo detrás y que solamente los propietarios de la serie de Pokémon saben qué pasará.
Y eso es un hecho, literalmente. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente Pokémon Company ha aprobado el capítulo final o piensan de que será totalmente diferente? Porque sí, hay que recalcarlo. Esto pudo haber sido descartado o pudo haber sido aprobado para el capítulo final. Lo sabremos muy pronto. Y bueno, chicos, en el año 2026 se sabrá todo. Yo fui Kevin de Raichu Noticias Pokémon y Leaks de Uruguay y nos vemos en el siguiente video. Chaito, chicos. Adiós, Pichus, Pikachus, Raichus, Raichus de Alola, Mega Raichu X y Mega Raichu Y. Nos vemos. Chaito.